Ahora 2. Una variable. Una variable es un símbolo que representa los objetos que tienen características específicas, fíjense. Entonces, una variable es un símbolo que representa indistintamente ciertos objetos que tienen características específicas. Específicas, ¿está bien? En el caso en el que no se especifique las características de los objetos, entonces se entenderá que la variable representa todos los objetos. Pero bueno, eso lo mencionamos en algún momento si lo llegáramos a ocupar, ¿no? 3. Expresiones abiertas. Una expresión abierta ¿sí? Son expresiones del lenguaje ¿sí? Eh, Espérame, son expresiones del lenguaje que involucran una o varias variables. Ahorita vemos ejemplos, ¿eh? O sea, está aquí como en la onda muy general, ¿no? Y tal que al adquirir cualquier valor de verdad, y tal que al adquirir cualquier valor determinado, cada una de sus variables, ¿sí? La expresión que estamos considerando se transforma en una proposición. Ahorita explicamos bien esto, ¿no? La expresión ¿sí? Se transforma en una proposición. Recuerden que las proposiciones son aquellas en las que se les asigna ya un valor falso o verdadero. ¿Está bien? Y finalmente, las expresiones del lenguaje que no son ninguna de las tres anteriores se les llaman indeterminadas. Entonces, una expresión indeterminada ¿sí? Es una expresión del lenguaje ¿sí? Que no son
ni proposiciones ni expresiones abiertas. Ni proposiciones ni expresiones abiertas. ¿Está bien? O sea, lo que resta, ¿sí? Entonces, pues, son 4 conceptos que son, pues, esenciales para, digamos, entender lo que estamos haciendo. Entonces va a ser ¿qué es una proposición? ¿Qué es una variable? ¿No? ¿Qué es una expresión abierta? De esas vamos a trabajar mucho. ¿Y qué es una expresión indeterminada? Bueno, estas nada más es para clasificar porque en realidad pues no nos vamos a ocupar demasiado, ¿no? Pero es como lo ponemos, lo que es una expresión indeterminada para redondear las definiciones que estamos dando, ¿no? Bueno, entonces, pues algunos ejemplos, ¿no? 1. Si ustedes dicen, los perros tienen 5 patas, ¿no? Como esto es algo que se le puede asignar un valor de falso o verdadero, en realidad pues esto es como falso, ¿no? Salvo pues, algunas excepciones, que no creo que haya un perrito que tenga 5 patas. Entonces esta es una proposición, ¿no? Esto de acá es una proposición. Ahora lo veremos así, ¿no? 2, la Tierra es un planeta. ¿No? Entonces, otra vez, pues esto es verdadero, ¿no? Esto es una expresión del lenguaje que yo puedo decir falso o verdadero. En este caso, pues es verdadero, ¿no? Entonces, pues otra vez es una proposición. ¿Sí? 3, vamos a decirle cálculo de diferencial integral. ¿No? Pues esto como no es ni una proposición, no se le puede decir que es falso o verdadero, no tiene variables, ¿no? Ahorita vemos un ejemplo donde haya variables, pues esta es una proposición indeterminada. Indeterminada, ¿está bien? Uno donde sea una proposición, una expresión abierta, fíjense, vamos a ponerle X es amigo de Z. ¿Sí? Fíjense que acá está involucrado una variable, ¿sí? Aquí la variable es X y Z. Z, ¿no? Y se entiende que representa, como no estamos especificando acá pues, qué variable, en dónde está corriendo la variable, porque no podemos poner, digamos, ahí perros amigo de gato, ¿no? Entonces aquí pues se entiende, ¿no? La lógica nos estaría diciendo que se entiende que X y Z representan a, pues no sé, personas, ¿no? ¿Sí? Porque digamos que es el término en el que podemos decir que usualmente que X es amigo de Z, ¿no? Entonces es lo que les decía acá, ¿no? Una variable es un símbolo que representa indistintamente ciertos objetos, en este caso los objetos son las personas, que tienen características específicas, ¿no? Y entonces aquí se entiende que son
pues decir que X y Z representan personas, ¿no? Y entonces, como es una... Si yo le pongo aquí, por ejemplo, X igual a Pablo y Z igual a, no sé, igual a Julio, ¿no? Entonces, la proposición que estamos aquí es la expresión del lenguaje, ¿no? Si yo les sustituyo X Pablo y Z Julio, entonces diría Pablo es amigo de Julio. Al sustituir en la variable, digamos, Pablo y Julio, esto ya se convierte en una proposición, ¿no? Porque esto puede ser falso o verdadero, según sepamos el historial de Pablo y Julio, ¿no? Según los conozcamos nosotros, ¿no? Entonces, esto que acá es un ejemplo de una proposición, de una expresión abierta, perdón. Es una expresión abierta. ¿Está bien? ¿Y por qué? Porque está cumpliendo con los requisitos, ¿no? Fíjense, una expresión abierta son expresiones del lenguaje, ¿no? Que involucran una o varias variables, X y Z, tal que al adquirir cualquier valor determinado cada una de esas variables, Pablo y Julio, la expresión se transforma en una proposición, algo que es falso o verdadero. ¿Está bien? Entonces son los tres tipos de expresiones que vamos a encontrar usualmente en matemáticas: las proposiciones, falso verdaderas, las expresiones abiertas, ¿no? Que cuando se les sustituyen los variables se transforman en una proposición. ¿Está bien? Y así pueden encontrar como varias ejemplos de, de expresiones del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, otra expresión sería, ¿qué número vamos? En la 5, sería, por ejemplo, 2 más W es igual a 3, más allá de que ya sabemos que pues W tiene que ser igual a 1, eso no nos importa ahorita, esta es una expresión abierta. Expresión abierta, ¿no? Porque aquí entendemos que W representa un número, a los números, ¿no? Cualquier, vamos a poner así, cualquier número. En este caso no es cualquiera porque sabemos que W es igual a 3, pero lo que interesa es que si yo le pongo W igual a 1, pues nos queda 2 más 1 es igual a 3, pues es una proposición que es verdadera, ¿no? Si yo le pongo W igual a 2, ¿no? Nos queda 2 más 2, pues es distinto de... Bueno, pues podemos decir 2 más 2 igual a 3, pues esto es falso, ¿no? Entonces, esta es una expresión abierta, ¿sí? Porque involucra variables y al momento de sustituir variables por objetos, en este caso números, se transforma en una proposición que es falso verdadero, ¿no? Y así, ¿no? 6, México es un país. Pues esto es verdadero, ¿no? Y así, etcétera, ¿no? Pues no sé, tengo hambre, ¿no? Lo que ahorita estoy pensando. Tengo hambre, ¿no? Pues esto como pues no podemos saber si es falso o verdadero. Entonces, pues, no, más bien esta es otra proposición porque pues esto es verdadero, ¿no? Tengo hambre, ¿sí? No puedo, otra expresión que no sea ninguna de esas, pues no sé, universidad, ¿no? Nacional, Autónoma de México. Esto como no es ni falso, ni verdadero, ni tiene variables, esto es una, esta es una expresión indeterminada.
Vamos a poner así, expresión determinada, ¿no? Entonces, pues son los diferentes tipos de expresiones que vamos a encontrar en matemáticas, ¿sí? Entonces, ya de acuerdo a esto, pues vamos eh, a escribir las tablas de verdad. Ya sabemos que es una proposición, que es falso verdadero, que es una expresión abierta, cuando tiene ahí variables, que es una variable, ¿no? Ahí se entiende pues que es algo que representa a varios objetos que tienen características en común, etcétera, ¿no? Bueno, entonces pues finalizamos el primer video con la notación de los conectivos lógicos. Entonces, conectivos lógicos. Estos pues los vamos a encontrar seguido, son los usados, ¿no? Entonces, voy a ponerle aquí. Sean P, Q, creo que nada más necesito P y Q, sí, P y Q proposiciones. Usualmente en lógica las proposiciones se suelen denotar con P, Q, R y S. Sí, las variables usualmente pues X, W, Z, ¿no? O sea, lo que ya conocemos. Entonces, si ustedes ven P y Q en este curso, pues eso va a querer decir una proposición, que en realidad nada más es para esta parte de lógica, ¿no? Entonces, ¿qué son los conectivos lógicos? Sean P proposiciones, ¿no? Entonces, denotamos por denotamos por 1, no P, se lee no P y es la negación. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si nosotros decimos los perros tienen 4 patas, la negación sería no es cierto, no, bueno, los perros no tienen 4 patas, es lo que representa, ¿no? El caso contrario, ¿sí? Tengo hambre, la negación sería no tengo hambre, ¿no? Es por decir algo, ¿no? O sea, es lo que se entiende por la negación, ¿sí? Entonces, 2 P y Q solamente se denota así. Entonces se lee P y Q y esta se llama la conjunción. ¿Sí? 3 P o Q. P o Q. Entonces esta se lee P o Q, ¿no? Entonces, y se llama, es la disyunción. ¿Está bien? Y esto básicamente lo que ustedes van a hacer es con estos doses, pues agarrar dos proposiciones y juntarlas y lo que queda es otra proposición. Otra lo anoto al final. Sí, por ejemplo, la Tierra es redonda y los gatos tienen 3 patas. Eso son dos proposiciones y lo estoy haciendo, lo estoy conectando para formar otra proposición. ¿Sí? Eso tiene su valor falso verdadero, digamos que después vamos a escribir en la siguiente sesión. 4. La condicional. P, entonces Q. Entonces esta se lee si P, entonces, bueno, se le suele poner una coma, si P, entonces Q. También se lee, vamos a poner aquí punto y coma, también se lee como P implica Q, ¿sí? Entonces esta es la condicional. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos?
estos conectivos lógicos, ¿no? Estos conectivos lógicos lo que hacen, lo voy a poner acá. Juntan dos o más proposiciones para formar otra proposición. Entonces vamos a poner aquí entre paréntesis, por tanto, tienen un valor de verdad. Falso o verdadero, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estos conectivos lógicos? Van a agarrar dos proposiciones, dos cosas que son falsas o verdaderas, las van a juntar para formar una nueva proposición que va a tener un valor de verdad. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, que básicamente son las tablas, ¿no? de verdad, los valores de verdad. ¿Está bien? Entonces, en el siguiente video pues vemos algunos ejemplos y vemos las tablas de verdad. ¿Está bien? Bueno, aquí le paramos con este video.